Hola, me llamo Frank, tengo 29 años, actualmente vivo en Madrid. Mi vida comienza lo más importante a los 6 años cuando me diagnostican una enfermedad neurológica en el cerebelo consistente en una degeneración del cerebelo que me hace perder la coordinación y los movimientos, la estabilidad y el equilibrio. Pero como es una enfermedad degenerativa, pues en principio podía andar con normalidad. Soy la prima de Fran y yo prácticamente me he criado con él. Desde bien pequeñitos hemos estado juntos. Él era quien inventaba los juegos, él era un poco el cabecilla de nosotros, ¿no? Y era como que se me iba. Yo pensaba que sí, estaba malo, pero que no iba a llegar a mucho más. Y me acuerdo de llorar mucho, mucho, porque era como que una parte de mí se me iba. Pues es su abuela, una relación como si fuera mi hijo, lo mismo, porque yo lo he criado y para que fuera mi hijo, como un hijo más. A lo primero no me quisieron decírmelo, me lo ocultaron, a lo primero. Y luego poquito a poco me lo fueron diciendo, a poco. Y así me hundí. Yo no me lo creía, ya me lo hacía de ruedas. Pues me dijeron que tenía una silla de ruedas y yo no me lo creía. Hasta que poco a poco fue perdiendo estabilidad. A poco fui asimilándolo. Y también da la idea, porque la fe mueve montaña. Te creía que no iba a pasar y ya fue como si Dios me diera un respiro, ¿no? Y fue asimilándolo y hasta que me acostumbré. Se lo comentaba al peluquero de toda la vida de Fran. Yo, ¿sabes que vamos a grabar un documental sobre él? Y él me lo contaba de, uy, pues este chico tenía muchos problemas, ¿no? En casa, en la familia, había mucho jaleo. También él te lo ha dicho alguna vez, que a lo mejor ha tenido problemas en casa, ha tenido que salirse de casa a altas horas de la noche, ha buscado refugio, te ha llamado a preguntar, oye, ¿puedo quedarme en tu casa? Claro, tú vives con tus padres, tú se lo cuentas a tu madre y tu madre se queda, qué sé, es un niño que yo ahora mismo no sé si tengo, no sé si puedo acoger, mi madre la acogería sin ningún problema, pero dices, no sé si lo estoy haciendo bien, entonces al final creo que su abuela siempre ha sido la que más ha estado ahí, o por lo menos, no sé, ha estado más queriendo. Muchas veces cuando has llamado, no, vivo ahora con mi abuela. Vale, pues vamos. ¿Tú qué ríes? Soy amiga de Fran desde que teníamos 4 años. De hecho, empezamos el colegio juntos, íbamos a la misma clase y no recuerdo cuándo, pero enseguida nos hicimos como uña y carne. No sé muy bien el porqué, pero nos complementábamos genial, porque yo era una niña muy tranquila y él era un puro nervio. A los chicos. Igual. Ay, pero mira, menos mal, no es igual. Por lo menos no es igual, ¿no? ¿Y esto para el verano, para cuando? No, esa no se lo lleváis. No digáis que es. Eso para el verano. Yo sí que sé lo que es. Fran, ya estamos casi en el verano. Mira, mami, tú, mira. ¿Esto? A ver, ábrelo. Fíjate, no me hace calor. Yo lo recuerdo como un chaval especial, la verdad. Porque, la verdad, a ver cómo te explico. Somos muy pequeños, ¿me entiendes? Para asimilar que tiene una enfermedad degenerativa. O sea, nosotros somos pequeños. Yo por lo menos no lo pensaba. Yo digo, es especial, se mueve así, se mueve raro, tal. Pero nunca te planteas el que es una enfermedad que va a ir a más, ¿me entiendes? Fran siempre ha sido muy movido, muy activo. Tiene que haber sido un alumno difícil para el profesor, ¿no? Siempre hacía la misma broma, por ejemplo, cuando se escribía en la pizarra, decía, haz la letra más grande que no la oigo, y cosas así, ¿no? Eran las típicas bromas de Fran, que ya le hemos dicho 80 veces, tío, siempre es la misma broma, ¿no? No sé, él se defiende mucho con su palabrería,
de pequeño ha atormentado, sinceramente, a muchísima gente. Yo imagino que como físicamente no podía defenderse, que pues él te agredía, ¿no?, un poco con la palabra. Bueno, entonces, ¿cómo te iba a decir? ¡Que el niño bravo es de... ¡Bueno, bravo! ¿Cómo viene? Y luego yo recuerdo más en el instituto que hacía muchas preguntas por su afán de conocer muchas cosas, ponía muy nervioso a algunos profesores. Veíamos que se comportaba un poco, que era un poco irritable de más, que cuando caminaba pues parecía un poco torpe y también cuando hablaba le parecía un poquito torpe al hablar. Cuando al año siguiente le di psicología, Frank tuvo la valentía de estudiar su propia enfermedad para hacer un trabajo ante sus compañeros y explicar a sus compañeros qué es lo que estaba sucediendo. Fue un momento realmente emocionante. Era un alumno difícil, era un alumno con carácter. Fueron sus primeros comienzos de la enfermedad y nos costó mucho pensar que realmente estaba enfermo. Tambaleaba, pero bueno, era eso, simplemente inestabilidad, tambaleo, mareos. Entonces pensábamos que era un poco de cuento porque bueno, no podía hacer los exámenes en su hora, en su momento, y tenía pues eso, ya te digo, no sabíamos muy bien cómo era esa enfermedad. Luego sí, evidentemente nos dimos cuenta. Recuerdo que en primero de bachillerato lo llevé a un viaje a Almagro y andaba tambaleándose, empezaba a tambalear y se aprovechaba mucho de esa situación y tenía mucho carácter, entonces era complicado, sus compañeros que aún siguen teniéndolos, era complicado de convivir con él. Pero bueno, ese carácter se le ha ido dulcificando y bueno, ahora lo tenemos como es, ¿no? Evolucionando, mejorando, creo que mejor persona, pero era difícil, ¿eh? Tengo la de pasar, el trazo y martillo Paco. ¿A los queda mucha sardina para hacer? Aquí hay. ¿Ya está puesta? Ahí ya. Hoy te toca a ti. Fran fue uno de los actores que yo elegí porque era de esas personas que no pasaban inadvertida, era una persona con mucha personalidad y eso pues para hacer papeles como actor era muy interesante. Al contrario de lo que uno podría pensar al conocer sus circunstancias, era un actor muy físico, que gestualizaba muchísimo, que no prefería estar sentado, sino que él quería estar de pie y se notaba que eran de esos actores que cuando soltaba la energía en escena lo disfrutaba, le gustaba gritar, le gustaba moverse, le gustaba desplazarse por todo el escenario y eso a mí es algo que me gustaba muchísimo. No sé, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién se burla de nosotros? Y luego, tengan compasión de mí. Poco a poco fui perdiendo la estabilidad y acabaría a los 10, a los 12 años en silla de ruedas, pero no obstante, yo siempre luché para retrasar ese momento lo más posible. Yo intentaba a Fran en aquella época, como a todos mis alumnos, hacerles comprender que la razón es lo que nos hace humanos y une a todos los humanos. Y un día en clase, Fran me dijo: Marga, yo creo que lo que nos hace humanos es la capacidad de sufrir y saber que estamos sufriendo. Y lo que une a todos los humanos es la capacidad de darnos cuenta que todos sufrimos. Aquello fue la lección de mi vida y nunca la he olvidado, claro está. Dentro de su alegría que tiene ahora y que él es una persona alegre y muy activa, yo he visto a Fran muy deprimido, muy triste y con pocas ganas de vivir en algunos momentos, muy hecho polvo, muy de no encontrarse, de no saber qué le estaba ocurriendo, de no verse solo a veces ante algunas situaciones y nosotros no poder, ¿sabes? Como siendo niños, ¿cómo puedes ayudarlo? ¿De qué manera? ¿No? Te faltan herramientas. Mira, tenía mucho interés en estudiar, iba al instituto, él se iba por la mañana, aunque iba tambaleándose, pero se defendía y le daban mareo. Llegó un día que le daban mareo, me llamaban del instituto, iba a recogerlo
venía y se acostaba. Me decía, ya cuando se me pasa el mareo, a tal hora me llama. Ahí se me pasa y me voy al instituto otra vez. Bueno, esa es la parte física, pero después hay una parte moral más importante que tiene lugar cuando mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años. Me ha contado lo justito para que yo supiera que las cosas no iban bien y me ha cambiado de tema para... No sé, yo lo notaba como que conmigo quería hablar de cosas como más divertidas, olvidar un poco lo que había afuera, o eso ha sido mi impresión. Cuando las relaciones con su madre no quedaron muy bien, su madre de Fran, entonces, pues una de las veces mi hermana me dijo, Pepe, ¿se podía quedar aquí estas navidades mi nieto y tal? Porque yo no tengo sitio y, bueno, cosas así, ¿no? Digo, sí, hombre, sí, en mi casa coge todo el mundo. Estuvo aquí con nosotros un año y nosotros lo único que hacíamos era pues, hacerle la vida más complaciente posible. Una amiga del entorno de mis tíos decidió llamar a un programa de Antena 3 Televisión. Sabor a ti, se llamaba Sabor a ti. Yo fui a Antena y expliqué lo que me pasaba, pero sobre todo con el objetivo que yo tenía, que estudiar filología hispánica. Entonces, bueno, pues recibí muchas llamadas de muchos sitios de España. Me interesé mucho por una de ellas, que era una residencia de estudiantes minusvalidofísicos de Jaén capital. Yo me encontraba trabajando allí y él vino como usuario de la residencia a través de un programa de televisión en el que él salió pidiendo ayuda. Una de las hermanas que rige la residencia pues estaba viendo el programa y llamó y entonces fue acogido en la residencia. Su paso por Siloé fue un huracán. Fue totalmente un huracán. Tuvo momentos buenos, momentos malos, momentos alegres, momentos tristes, pero sí que es verdad que yo creo que a todos nos enseñó una lección, ¿no? Y la lección es la lección de luchar por lo que quieres y de conseguirlo. Por ejemplo, yo con él descubrí cosas que yo pensaba que no era capaz de hacer, ¿no? Porque a lo mejor yo estaba estudiando hasta las tantas de la madrugada y él sabía que yo estaba despierta y me llamaba para que le diera la botella del agua, para que le pusiera la almohada bien. Entonces, pues, por ejemplo, en mi caso, Fran me hizo un poquito más independiente. Soy María José, soy licenciada en Filología Hispánica y precisamente conocí a Fran en Jaén, en la universidad, en el año 2004. Yo me acercaba una vez a la semana o 2 a la semana a su residencia a facilitarle los apuntes y ahí descubrí que cada vez que se acercaba a abrirme la puerta andaba o utilizaba un andador. Nosotros los fines de semana como que desconectábamos un poco de la rutina de la semana, de nuestra actividad de carrera o de trabajo, mientras que él seguía ahí todo fines de semana y bueno, pues yo sí recuerdo que estaba, bueno, bien, pero de vez en cuando le entraban los bajones porque necesitaba un poquito también desconectar, salir de la rutina, del entorno ese. Poco a poco fue perdiendo la movilidad, de tal forma que en menos de un año tuvo que utilizar la silla, fue perdiendo la facultad del habla, no podía asistir a las clases porque cada vez sus crisis eran mayores. A él la única limitación que le ha impuesto la enfermedad ha sido física, porque intelectualmente no le ha servido como barrera en absoluto. Al revés, yo creo que le ha fortalecido más, porque en los momentos en el que él a lo mejor tenía que estar en reposo, en la cama, o tenía que estar, pues lo aprovechaba siempre para estudiar, para informarse, para indagar nuevas inquietudes que le surgieran o para estudiar algún idioma. Se aferraba mucho a los libros, cuando tenía algún problema pues cogía un libro y devoraba el libro, lo leía enterico y ya con eso se estaba más tranquilo con los problemas. Era uno de los alumnos más brillantes de italiano
estuvo aprendiendo francés y también hizo catalán, o sea que para nosotros, para todos los compañeros del grupo de la Escuela de Idiomas, Fran ha sido un ejemplo de lucha, de superación. Sobre todo a mí, y lo que más me gusta de Fran, lo que me sedujo de él, era cómo ese sentido del humor, esa fuerza de voluntad y esa alegría que tiene por vivir. Yo me acuerdo de pensar, jolín, este chaval es un superviviente, ¿no? Y hubo un momento en que pensé que eso incluso era un poco insulto para él, porque lo que sí creo que es Fran es un vividor. Por desgracia, la enfermedad se ensañó fuerte con él y en cuestión de 4 años, desde 2004 a 2008 que tuvimos la carrera, evolucionó muy negativamente. Él le costaba mucho trabajo aceptar cuando íbamos a comer a un restaurante o, por ejemplo, a un mexicano, que a él le gustan mucho los mexicanos, no poder coger el alimento con la mano porque se le caía. El hecho de él aceptar que su mano no funcionaba al ritmo que la había visto funcionar antes, suponía un gran problema. Es difícil dar con alumnos con un perfil, con una vocación clara, que hayan elegido estos estudios. Yo recuerdo haber organizado las cosas de manera que tengo 2 hijas y que lo conocieran. Quería que lo conociera y quería que vieran a lo que puede llegar una persona con todas esas limitaciones si se lo propone. Por el apoyo que tengo allí de los profesores y sobre todo de los compañeros de clase, especialmente una compañera muy especial que sabe de qué estoy hablando. La primera consecuencia, y quizás la más importante, de que él empezara a aceptar su enfermedad, se manifestó en el cambio tan radical de su carácter. Esto afectó a mi relación con él bastante, precisamente por su prepotencia. Llegó un momento en el que él lo estaba pasando tan mal realmente que llegaba a confundir un poco la vida que él tenía con la que de verdad quería tener. Entonces, lo que la gente hacía con bondad o lo que la gente hacía sin ofender, él a lo mejor lo tomaba de forma negativa, le daba más importancia y su carácter cada vez se fue degradando un poco. Era como, yo soy el que está enfermo y todo tiene que girar un poco hacia mí. Esto hay que hacerlo así y ahora. Él se dio cuenta que esto nos afectaba negativamente a los dos y entonces, mediante un poema, porque él siempre escribía mucho, me pidió disculpas, se las acepté. Es la persona quizá de los 4 años de mi carrera que sabe todo lo que yo he pasado y todo lo que yo he pensado o experimentado en esos años, ¿no? Y exactamente a mí me ocurre lo mismo con él. Estos 4 años de gozo en la carrera también fueron tristes en cuanto a la enfermedad. Mi criterio era sobre todo buscar la felicidad. Yo creía que podía encontrarla cambiando de realidad. Y para eso lo que hacía era viajar constantemente. Mira, hay una en la que yo me llegué a enfadar mucho con él. Y fue cuando decidió irse al Sáhara. No era consciente de que él iba a ser capaz de hacerlo. Entonces, claro, incluso llegamos a enfadarnos los dos. Porque yo le ponía muchas trabas, Fran, que tú no puedes, Fran, que lo va a pasar más, Fran, que en el Sáhara, con lo que tú necesitas aquí, con las personas que necesitas, cómo te vas allí. Total, que se fue. Y cuando vino y nos explicó y nos dijo y las fotos, pues eso fue el valor que a mí me dio más grande. Fue cuando yo realmente vi que Fran era capaz de todo. Él tiene unas limitaciones que allí en el Sáhara, en silla de ruedas, pues no es muy apropiado, que digamos. Entonces disfrutó mucho, disfrutó de la cultura de allí, disfrutó de la alimentación, por supuesto. Él disfruta de la alimentación de donde vaya, ya sea en España o fuera de España, y la verdad que vino muy contento. Lo trataron muy bien, la verdad. Yo creo que repetiría, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿y dónde no repetiría, Fran?
no estoy intento de buscar una realidad distinta. Solicité una beca Erasmus. Yo fui a estudiar a Italia, a Turín. E lui era appena arrivato al nostro student point che avevamo in università e aveva incontrato due mie amiche. Io entro subito dopo e niente, ho visto lì sto ragazzo che non avevo mai visto, che chiedeva informazioni per girare l'Italia. Lui voleva girare l'Italia. E quello stesso giorno, dopo che abbiamo detto l'Angelus, lui l'ha detto con noi, si è voluto fermare, e mia sorella Irene l'ha invitato agli esercizi spirituali di dicembre, e lui è venuto, anche se erano dopo pochi giorni, dopo 3 o 4 giorni. Evidentemente a mí aquello me sorprendió mucho el sentido negativo, porque yo en absoluto creía en Dios ni en nada en la iglesia. Bueno, para mí todo esto era poco más que una farsa, porque no podía entender cómo puede ser que haya un Dios en el que me esté haciendo sufrir, que me haya separado de mi familia y que me tenga enfermo, ¿no? Entonces yo no creía en Dios. Pero, bueno, yo engañé, entre comillas, a aquellos chicos para poder congraduarme con ellos. Entonces, bueno, yo pensaba, vale la pena ir a estos ejercicios, como ellos le llaman, si a cambio yo voy a estar bien. La prima cosa che mi ha colpito di Fran tantissimo è il suo desiderio sconfinato di essere felice. La cosa proprio che saltava all'occhio è che lui desidera tutto. Ti chiedeva banalmente 100 volte al giorno di fargli la barba perché voleva essere ben rasato, oppure a mezzanotte mentre lo mettevi a dormire, dove tu eri stanco morto, lui era stanco morto, gli si chiudevano gli occhi, ma uno voleva che gli massaggiassi i piedi perché non voleva andare a dormire con i piedi freddi, ma giustamente, oppure si metteva a farti le domande esistenziali sulla vita mentre a te si chiudevano solo gli occhi. ¿Cómo fue aquella fin de semana? No, la verdad que no tengo palabras para definirlo, pero sí que es verdad que fue un fin de semana único en mi vida. Yo antes jamás había sentido algo similar. O sea, y en realidad fue todo muy sencillo. No fue nada extraordinario, pero el trato que me dieron io non l'avevo recevuto nunca, da parte di nadie. Era felice di essere in Italia, era felice di portare avanti il suo desiderio, quindi quello di studiare la letteratura, conoscere la lingua, quindi per quello, e si è anche molto buttato con noi. Diciamo che negli anni, quando poi appunto siamo diventati amici, il rapporto si è approfondito, ho visto che è accaduta una cosa bella, che quella domanda che lui aveva trovato una risposta e che lui aveva trovato un posto nel mondo e che era quello che lui cercava. Ha detto, ho capito di avere un posto nel mondo e che quello me lo ha dato Dio attraverso l'amicizia e la convivenza con voi, l'incontro con voi. Entonces, bueno, pues, yo en aquel momento entendí que mi vida estaba en Turín. Así que cuando volví a España poco después, comencé a relazionarmi mucho con ellos. Oggi lo sento magari su WhatsApp, no? Magari mi manda una foto, non so, magari anche di cavolate, no? Di foto di ragazze, cose così simpatiche. Oppure a volte su Skype, così. Oppure mi ha mandato delle lettere, alcune molto belle. Mi ha detto grazie per tutto quello che fai e che fate per me. E mi ha detto questa cosa qui mi fa tornare a casa, anche se triste, perché non vi vedo più, ma sappiate che l'amicizia con voi e l'incontro con voi rende i miei giorni a casa, che sono un po' più difficili,
comunque sempre belli, perché io ogni giorno ho proprio in mente tutte le vostre facce, mi ricordo di voi e ricordandomi di voi questo mi cambia la giornata e mi fa vivere in maniera bella lì dove sono io. Lì ho proprio capito la profondità della nostra amicizia, cioè che era un'amicizia proprio per il destino. Io quello che notavo è che ogni volta che andava via era sempre molto, molto triste, perché comunque lui in Spagna diceva sempre di non conoscere nessuno, di non avere nessuno. Infatti noi speravamo proprio che anche in Spagna incontrasse qualcuno con cui stare tutti i giorni. Diceva sempre che non voleva più andarsene, anzi ogni volta che doveva ripartire faceva di tutto per far saltare il viaggio di ritorno, insomma. Su silla está forrada de banderas italianas, los calzoncillos italianos, el móvil con la funda italiana. Y él te dice, yo nací en España, pero renací en Italia, porque encontré a alguien que me quería de verdad en Italia. Entonces yo soy medio español, medio italiano. ¿Sabes? Que muchas veces te puede incluso molestar porque dices, ¿qué coño? Tú eres español, pero dice, no, no. Yo lo digo porque yo renací allí, yo no quería vivir. Y desde ese momento que coincidió con conocer a unas personas, empecé a querer vivir, empecé a no querer perderme las cosas. Poco a poco fui volviendo mucho a Turín, sobre todo en Navidad y en verano, a vacaciones de CL, lo que llamaban un movimiento católico, CL, un comunión y liberación. Entonces, bueno, me hablaban de un tal Giussani, yo no creía en aquel momento en nada, pero bueno, yo les decía che sì a todo e mi dejava llevar. E quando ha saputo che non poteva tornare era tristissimo, perché ha lasciato il cuore a Torino. Lui, insomma, l'ha sempre detto. Infatti, quando era in Spagna, poi che ci sentivamo, cercava sempre, insomma, un modo o temporaneo o addirittura anche definitivo di prendere la cittadinanza italiana, di venire in Italia per cercare di stare il più possibile con noi. El responsable de la CL de Turín me dijo que no era en absoluto necesario que yo me fuera a vivir a Turín. No valía la pena porque en Madrid existía aquel mismo movimiento de comunión. La historia de cómo conocí a Fran se remonta hace 5 años, aproximadamente hacia el 2010, y supone la unión entre de la historia de los amigos de Fran en Italia y la de los de España. Nosotros conocemos a estos amigos en Turín, ¿no? Bueno, conocemos, saben que existimos, ¿no? Porque participamos del mismo movimiento dentro de la iglesia, y entonces, pues con una llamada dijeron, oye, nos llamaron, ¿no? No nos conocíamos, pero nos dijeron, oye, hay un chaval en Jaén que ha venido de Erasmus a Turín, mirad a ver, ¿no? Si le conocéis porque es un espectáculo, ¿no? Entonces Fran llegó a Madrid diciendo, oye, he conocido a unos amigos vuestros, fíjate qué cosa más bonita, nosotros no nos conocíamos, pero por pertenecer como a la misma experiencia, ¿no? Pues tuvieron la libertad de llamarnos, decirnos que Fran existía, y entonces Fran se lo tomó como que efectivamente éramos amigos del alma y se presentó en Madrid. Llegó el día en que venía, yo le había insistido que qué tipo de movilidad tenía. Él, como es un ilusionado de la vida, a mí me dijo que podía subir escaleras, o sea que yo le recordaré esa frase toda su vida. Fruto de aquello fue esta relación que empezó a tener Fran con los universitarios de Comunión y Liberación. Y ahí yo tengo que decir, como responsable de ellos, que ya desde el principio percibí que el que Fran pudiera encontrar entre nosotros una ayuda no podía darse simplemente por una buena organización, porque yo dijera hay que ayudar a esta persona. A mí desde el principio me interesó la relación con él por 2 cosas. Lo primero, porque Fran es una persona que va con su necesidad por delante. No tiene ningún problema en mostrar su necesidad y en pedir ayuda a los demás para responder a la necesidad que tiene. Entonces, esto es una cosa que normalmente es difícil ver.
O sea, todo el mundo esconde su necesidad y su debilidad. Sin embargo, Fran es una persona que la ha asumido y vive con ello. Y la segunda, que va derivada de esta, es que él es feliz. Y entonces una persona que no tiene miedo de su debilidad y que además es feliz, es una persona que impacta muchísimo, ¿no? Pues entre la tontería de convencer y eso, he dormido media hora más. Me hace gracia mucho él, porque me hace reír, me cuenta muchos chistes, tiene muy buen sentido del humor y para mí es un ejemplo a seguir. Todo este deterioro, poco a poco, va provocando pues incoordinación, falta de equilibrio, dificultad en el mantenimiento de la postura, también disartria, que no sé si es como la voz como habla Fran, que habla más lento, eso es la disartria, y luego también dificultades en el oído, tiene hipoacusia. O sea, lo difícil de esta enfermedad y no sé, y su característica es que sigue evolucionando. Fran es una persona que tiene muy buen humor, como todos sabéis o si la habéis visto, pero es una persona que lleva normalmente la procesión por dentro. Y entonces muchas veces pues, tiene crisis de ansiedad, tiene unas jaquecas que tiene que estar todo el día acostado, tiene problemas digestivos y es un poco quizás pues esa manera como es tan extrovertido, tan simpático y tan eso, pues no, parece que se lo traga todo, ¿no? Entonces luego le sale de esa manera y en esos momentos lo pasa muy mal. O sea, yo lo he visto en una crisis de ansiedad y lo pasa muy mal. Bueno, él, como ya sabéis, tiene una enfermedad que se llama ataxia de Friedrich. Que es degenerativa, ¿no? Que va a peor. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver cómo le conocí yo hace 5 años y ahora. Yo recuerdo perfectamente que antes podía levantarse sobre la silla, o sea, cogía los brazos y se levantaba él solo sobre la silla para ponerle el pantalón, la camiseta. Ahora es absolutamente imposible, se levanta ni un centímetro, o sea que también se ve que la dificultad física ha crecido. Siempre saca el ánimo, yo la verdad también le admiro por eso, porque no sé de dónde saca la fuerza para sacar la sonrisa cuando tiene bajones. Y destacaría que cuando está triste, hasta él te anima y es increíble. Yo también le admiro por eso, porque cuando yo estoy triste él me dice sigue adelante, y estando él triste es el ejemplo que me da la fortaleza. Para él es como si fuera casi siempre nítida la certeza de que sabes a dónde quieres ir. Pero no digo místicamente, ¿eh? Digo, a mí me interesa conocer a esta persona, a mí me interesa ir a este congreso, a mí me interesa ir a esta ciudad. Y luego, a nosotros nos pasa 1000 veces, pero luego dices, ya, pero tengo esto, pero tengo lo otro, pero mira mis piernas, pero me canso, pero tal. Y entonces estar con él, eso de repente es como si se te olvidara. Porque es como che vas a donde quieres ir. Lui mi scrive a me e ad altri nostri miei amici qua di Milano che l'avevamo conosciuto insieme in quella vacanza lì, dicendoci ho preso i biglietti per l'aereo per venire a Milano, arrivo questi giorni. Quindi insomma ci ha un po' scombussolato perché io dovevo studiare che avevo gli ultimi esami prima della laurea, poi c'erano altri che dovevano fare le loro cose, per cui non è che avevamo tantissimo tempo. Fran ha questa quasi capacità di farti tornare bambino, cioè di aver voglia di conoscere tutto e tutti. E questa cosa è bellissima. E ancora di più, cioè le persone, cioè vedere come i tuoi amici, quando gli fai conoscere Fran, glielo presenti, anche loro è come se togliessero l'armatura che hanno addosso e li vedi più veri, più veramente. Fran è proprio l'esempio concreto attraverso cui il Signore mi fa vedere che non devo basarmi sulla mia quotidianità, sulle mie cose di fare tutti i giorni, perché appunto, come disse un poeta italiano che si chiama Montale, lui diceva che l'imprevisto è l'unica speranza. Fran è questo imprevisto, arriva come un terremoto nella tua vita, ti scombina tutto, ma alla fine, nonostante tutta la tua arrabbiatura, nonostante che Fran è una delle persone a cui voglio più bene in assoluto, ma anche una delle persone che mi fa più arrabbiare in assoluto, nonostante questo, lui è veramente il segno che soltanto attraverso qualcosa che non avevi pensato esce qualcosa di bello. E infatti tutte le volte ne ero partito con lui arrabbiatissimo perché mi ha scombussolato tutto e alla fine ero contentissimo che fosse venuto nella mia vita. Estuvimos en Verona, no me acuerdo cuántos días fueron, casi una semana. Y allí tuvimos contacto también con más gente
que lo había conocido de alguna manera, y ahí ha forjado también amistades che hanno perdurato hasta ora. Fran è venuto a Verona e un po' quando è arrivato a me ha un po' cambiato i piani che io avevo del mio Capodanno, no? E io potevo benissimo dire, vabbè, lascio perdere, ci andrà qualcun altro, no? Poi conoscere Fran a me ha riempito di letizia tantissimo, perché lui, pur comunque così segnato dalla vita, era felice. Lui cioè, non ha paura di chiedere niente, anzi questo è assolutamente un pregio, anche se a volte ti mette un po' in difficoltà, ti mette alle strette, allora uno deve dire sì o no, però questa secondo me è una cosa bellissima perché lui non ha problemi. Lui ero totalmente me stesso, quindi senza nessuna riserva, anche prendendosi in giro paradossalmente, anche tante volte abbiamo riso anche del fatto che è in carrozzina, che deve sempre stare lì a girare in carrozzina, che deve salire le scale, ma senza nessun problema nel parlare di questo, no? E quindi questo per me ha rotto tutte le barriere con lui. Boh, ma cazzo, boh! E non dire boh, non dire boh, dire Pio! Fai il dolce. Boh! Boh! Que la puttana que esta cosa. Al implicarte tanto con él y con sus cosas, te olvidas un poco de ti mismo, de tus propios problemas. A lo mejor tus propios problemas los ves de otra manera, los ves menos grandes de lo que en un principio los veías, porque, hombre, los suyos en comparación pues son bastante más grandes que los que uno pueda tener, ¿no? Y en ese sentido sí que ayuda. Y yo he disfrutado mucho de su compañía, a pesar de que ha habido muchos problemas, muchas cosas, pero yo he disfrutado mucho de toda esa época y lo eché mucho de menos cuando se fue a Madrid. ¿Dónde estuviste? Esto es típico mío, ¿eh? Eso es lo que estamos esperando. Muy típico mío. Yo soy cristiana desde pequeñita, tengo 55 años. Y yo le miro a él y digo, él cree más en la providencia, o sea, se fía más. O sea, a lo mejor yo creo más, pero él se fía más de la providencia que yo. Yo veía que me sentía igual que me había sentido antes en Turín. Y yo creía que aquel sentimiento era único de allí. Era impresionante porque nosotros, por ejemplo, a nuestros chavales también es un colegio cristiano, ¿no? Y para explicar la experiencia cristiana no hay cosa mejor que eso. Tú encuentras algo que te interesa humanamente y lo vas buscando. Y si te dicen que lo que has encontrado tú también existe en Madrid en otras personas, pues vas y miras a ver. Y es lo que hizo él, con silla de ruedas, ¿eh? O sea, que te puedes decir, bueno, que tiene dificultad, no. O sea, él va buscando absolutamente lo que le hace bien a donde sea. Con Fran he aprendido sobre todo lo que es darse. O sea, entonces rechazar el dormir, que a mí, por ejemplo, es algo que me es muy necesario. O una tarde, por ejemplo, entera de estudio para ir con él a la piscina. O sea, te hace ver por qué haces las cosas y qué te interesa. ¡Epa! Teresa, tu hijo quiere dar la nota en el vídeo. Quiere salir con las gafas de buceador. Y hubo un momento en el que él nos dijo que quería bucear. Nos miramos los tres. Él estaba atado con un flotador de mini. Imagínate la foca que es el colega, ¿sabes? Con el flotador de mini flotando como una boya en la piscina y de repente dice que quiere bucear. Nos miramos los tres diciendo, Fran, que sepas que si buceas será la única vez que lo hagas, ya para siempre, ¿no? Y lo soltamos y entonces era cachondo por ver cómo el tío debajo del agua se movía como si fuera Michael Phelps. No se movía ni un centímetro del sitio, tío, pero todo el rato moviendo. Y yo qué sé, pues de estar con él en un restaurante chino, ¿sabes? Y ponerse a contar chistes sobre chinos, pero en plan humillante, ¿sabes? Para los chinos y la peña en plan mirando y diciendo, además que tiene una risa muy exagerada, ¿no? Entonces pues tú estás ahí, ¿sabes? Y el tío te está contando y tú, Fran, baja la voz un poquito, tío, porque nos están oyendo, ¿sabes? Nos van a echar. Pero vamos, nada, él se lo toma con humor y luego eso que se sabe 50.000 chistes. Entonces podría estar, es que además empieza y no para, y uno tras otro, ¿no? Luego al pobre le cuentas uno porque dices, bueno, ya me estás contando tus chistes, pues te voy a contar yo uno que no sepas, ¿no? Y como no te oye bien, pues se te queda mirando así.
y tú se lo explicas más despacio y de repente se queda así, ¿sabes? Y ya cuando lo pilla empieza, ¡ay! ¿Sabes? Y en una de las atracciones fue muy gracioso porque pues, nos tocó una hippie delante que tenía unas rastras por detrás. Y nada, yo vi a Fran al principio como, pues, como se mueve él, ¿no? Intentando coger la rastra y yo, claro, yo muerto la risa. Y de repente, pues nada, empezó la atracción, subió, el tío, apasionado. Y nada, era un espectáculo porque, claro, te ataba muy poco del cuerpo. Y cuando empezó la atracción, o sea, se movía para todos lados, yo intentando sujetar, o sea, muerto de miedo de que se fuera a salir volando. Y luego al final de la atracción ponían el vídeo y yo no lo sabía, no sabíamos que nos estaba grabando. Y se veía a Fran cogiendo la rastra de la persona delante y luego con los brazos y todo el cuerpo por los aires. Nada, fue espectacular, la verdad. Cuando vas en el coche con él, básicamente tiene que ir en el asiento al lado del copiloto y no controla sus piernas, o sea, no controla... No puede estar quieto si el coche se mueve. Bueno, pues imagínate eso, cuando estás en una rotonda, básicamente a Fran tienes que sujetarle el volante y sujetarle a él también para que no te venga encima. 15 minutos ya. Teníamos que llegar a las 6 y son las 9, pero bueno. Ya estamos. ¡Fran! Joder. Espera, no puedo, que tengo el cinturón, se me ha enganchado. Joder. Necesita esa cercanía carnal de los amigos que a nosotros a veces damos por supuesta y él no puede darla por supuesta. Él necesita ese calor humano que le ha faltado por su historia difícil y que ahora ha encontrado con estos amigos que ha encontrado. O sea, él me ha llegado a contar a mí que antes de conocer una amistad real por la que merece la pena vivir, él se tomaba prácticamente somníferos de caballo, ¿sabes? O sea, que le hacían dormir durante más de 24 horas. Es una cosa impresionante. O sea, yo quiero dormir porque no tengo nada que hacer en la vida. Entonces, lo mejor que me puede pasar es ser inconsciente, o sea, es no vivir, es no tener que pensar en mi situación. Y dice, desde que os he conocido, no es que no tome somníferos de caballo, es que he ido al médico a decir que no quiero ninguno. O sea, que yo incluso quiero ser consciente de lo que me sucede, incluso si es doloroso. Él mismo lo decía. Decía, yo lo mejor que me puede pasar es dormir. Y ahora, vamos, cuando le levantan tarde se monta un pollo en la residencia. Dice que quiere irse al mercado, quiere vivir. En un momento determinado Ripoll le dijo, ¿sabes, Fran? A mí lo que más me llama la atención de ti es que es ese deseo de vivir que tienes, ¿no? Y Fran le miró como si hubiera dicho una cosa súper rara y le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú no tienes deseo de vivir? Y dijo, sí, hombre, pero me refiero a que tú siempre quieres hacerlo todo y tienes como muchísimas ganas de vivir y no estás apagado por tu enfermedad. Y le dijo, ¿pero por qué me tiene que apagar mi enfermedad? Y él dijo, hombre, porque te puedes morir. Y entonces Fran le miró con una sonrisa oreja a oreja y le dijo, ¿y qué pasa, que tú no? Dijo, ¿quién te ha dicho que tú te vas a morir después que yo? ¿No? Y después él dijo, yo lo único que me hace vivir así es que me he dado cuenta de que mi vida es un regalo, exactamente igual que la tuya. ¿Por qué yo la voy a desaprovechar? 1, 2, 3. Si es una dificultad en el carácter o en, podemos llamarlo pretensión, ¿no? O sea, como él se ve incapaz de hacer las cosas por él solo, lo pide todo. Y entonces muchas veces a uno le puede parecer que te está pidiendo todo y que muchas veces parece que es desproporcionado. Y es cierto que eso se convierte en una dificultad cuando no tiene en cuenta a quién se lo pide. Y a pesar de decirle que no muchas veces, pues sigue insistiendo, ¿no? Y ahí es cuando pues muchas veces pues me saca de mis casillas y incluso llego a enfadarme. Pedirte cosas que a veces consideras que son desproporcionadas, es verdad que para una persona, para mí concretamente, hay veces que ha supuesto una presión o un sentirme juzgada o que pretenden sobre mí. Escudándose un poco en su problema, puede hacerte caer en pobrecillo, voy a ayudarle, ¿no? De hecho, una vez sucedió, antes lo he medio dicho, pero una vez sucedió que yo le dije claramente que no podía venir a mi casa porque yo no estaba, no por otra cosa. El tío se hizo el loco, espero que no me mate por esto, y se cogió un taxi para a mi casa, que hay 40 kilómetros desde Madrid a Colmenar. Al taxi le saldría por un ojo de la cara. Y ya el tío se pensó, claro, dice, le llamo a mitad de camino y ya no me dirá nada. Y me llama y dice, estoy yendo. Y digo, Fran, te he dicho claramente que no vinieras, así que te quiero decir, que llegue, o sea, que se dé la vuelta al taxi. Y luego fue muy bonito porque él se medio cabreó, pero para mí fue fundamental porque dije, yo no estoy cayendo en ningún chantaje contigo. Tú eres un gran amigo mío y como gran amigo mío
también te puedo decir las cosas como son. O sea, yo creo bueno, dificultad sobre todo que es una persona que quiere comerse el mundo y que muchas veces es poco realista a la hora de ver hasta dónde puede llegar. O sea, él tiene unas limitaciones evidentes, pero si fuera por él, da igual, iría de astronauta a la luna. O sea, muchas veces intenta como que esas limitaciones no le frenen hasta el punto de que o sea, hay veces que fuerza la realidad, ¿no? A lo mejor dice, oye, pues me puedo apuntar a esta cena y hay que hacerle un hueco, ¿no? Porque llega y no contábamos con eso, ¿no? O puedo dormir en tu casa, entonces hay que mover toda la casa, ¿no? Para que él se pueda, que si se hiciera con tiempo sería más fácil, ¿no? ¿Qué pasa con Fran? Pues que no tiene padre, madre ni nadie que luche por él y entonces él lucha y parece a veces que es un pesado, porque pide, pero es que si él no pide, ¿quién va a pedir por él? Se me hace evidente de que yo no soy distinto de él, que yo todo lo que más necesito lo tengo que pedir y tengo que pedir ayuda y muchas veces nos cuesta pedir ayuda para mil cosas, ¿no? Y estar con él se hace evidente de que la forma mejor, más normal, más natural y más evidente de estar felices y de ser tú es pedir las cosas. Cada vez que le he visto es un regalo, una impotencia. Porque no ves, o sea, no puedes hacer eso, es que no cabe ni en el cuarto de baño, entonces uno está impotente, ¿no? Es decir, ¿cómo me gustaría? Porque nosotros vivimos la acogida, o sea, te acogemos niños, y siempre he pensado, lo acogería, pero luego pues con realismo tengo que decir, no puedo, y lo digo con un dolor muy grande, porque es que yo cuando estoy con él disfruto mucho. Si es simplemente unas ganas de ayudar que te han entrado un día, al día siguiente lo mandas a pastar y te inventas que no puedes. Como también le pasará a mucha gente. Oye, es que tengo ganas de ayudar hoy a este pobrecito, bien, a ver mañana. En cambio, si como el ideal es algo que va mucho más allá de su condición física, que es querer compartir la vida, compartir esa amistad tan grande que le ha encontrado y que yo también, no hay nada que lo pueda vencer, ni siquiera un enfado a este nivel, de decirle claramente, pues mira, hoy no. Me impresionó mucho ver con mis propios alumnos que le habían escuchado y que podían haberse ido a su casa tranquilamente después diciendo qué bonito, sin embargo quedaron tan tocados por el testimonio de Fran que quisieron invitarle a un viaje que nosotros hicimos en primero de bachillerato a Roma, porque era el viaje final de curso. Nos metimos a un hotel para que fuese al baño. Nada más entrar al hotel preguntamos si había baños para minusválidos y demás, y cuando vio el símbolo en la puerta lo primero que dijo, y además casi gritando, fue mirad, ese soy yo con mi foto de perfil. Y me hizo mucha gracia porque me di cuenta de que era capaz de reírse de algo que en el fondo es muy serio. O sea, él tiene una minusvalía y sin embargo estaba riéndose de ella en la cara. Adiós, Fran, vas solo, ¿eh? Fran, ¿te vas solo? Bueno, vamos a Hubo un día que cuando ya la habíamos metido en la cama y todo, y nos íbamos a ir como a las 12 de la tarde y estábamos cansados, me dijo, solo una cosa más. Y solo nos pidió, solo quiero un abrazo. Entonces fuimos a abrazarle, empezó a gritar ahí como a las 12 de la noche, aunque estaba cansado, empezó a gritar con todas sus fuerzas, amigos. Y fue una sensación muy bonita de que una persona así te considere un amigo y que sea lo único que pide antes de irse a la cama. Alumnos de 16, 17 años que iban pensando en un tipo de viaje, que es pasárselo bien, disfrutar, etc., se lo pasaron mucho mejor de lo que ellos pensaban, pero viviendo esencialmente la caridad con Fran. Y no solo viviendo la caridad con él, sino disfrutando con él. Venga, ayudar a Fran. ¡Hemos ganado! ¿Quién le sube? ¿No le ayudas o no? Tiene un don como para hacer suceder, o sea, a través de él sucede lo que muchos chavales buscan. Que es decir, ¿cómo es posible que tú seas más feliz que yo en una silla de ruedas? ¿Cómo es posible que tú realmente estés contento en una situación así, que muchos chavales de 15 años con todo, que tienen absolutamente todo, no lo son? Y en cambio ven en acto que hay uno que sí lo es. Entonces a mí me ha sucedido así y yo he dicho, yo quiero ser como tú. O sea, hay chavales del colegio que dicen, o sea, a mí me gustaría ser como tú. Yo comenzaba a descubrir otra familia, que eran mis amigos en Madrid, en Italia y en Barcelona. Eso que el pollito empieza a moverse. Yo no conocía de nada a Fran
un día recibí un mensaje de correo electrónico en el que Fran explicaba en una carta larguísima quién era, ¿no? Y qué le había pasado en la vida, y una sencilla pregunta, y es: ¿alguien me puede acoger este verano porque me quedo en la calle? ¡Hola! Estoy en casa de Mario Hernández. Familia de Mario Hernández. Abrir la casa, digamos que parte de abrir primero el corazón, porque cuando Mario nos dio esta noticia no podíamos no decir, este chico no se queda en la calle, pero realmente el resultado es que recibes mucho más de lo que das. Al principio, cuando me dijeron que iba a venir, fue como, jo, vaya verano que nos espera. Yo pensaba, ¿por qué Mario quiere dedicar varias semanas de sus vacaciones a cuidar de un discapacitado que ni siquiera conoce? ¿Es Brad Pitt? Sí. Estoy visto en Morgan Freeman. Joder, tío, tan mal ves. Cuando al principio me llamaban para venir aquí a cuidar de Fran, pues yo siempre daba un poco de evasivas a veces. Intentaba, decían, Fer, que hay que venir a cuidar a Fran, te apuntas. Pues yo decía, guau, vaya palo, ahora venir aquí a cargar con un tío que apenas conozco, a limpiarle, a bañarle. Era lo último que quería hacer en verano, sinceramente. Era un verano y yo quería estar haciendo otras cosas. ¿Seguro, Mario? Sí. A la bañera. ¡Ah, el agua! ¡Ay, qué ángeles! ¡Qué ángeles! ¡Qué cinco! Y bueno, y una vez que estaba aquí, pues efectivamente es lo que yo pensaba. Tenía que cuidar de un tío todo el rato y lavarle y todo. Y a veces incluso le veía un poco así caprichoso, en ciertos sentidos. Estoy haciendo la dieta navideña y consiste en comer por toda la peña. Alguien, cuando era pequeño, lanzó un jarrón de cristal que le hirió. Y cuando se fue a urgencias, 2 enfermeras estuvieron durante muchísimo tiempo quitándole cristales de los pies, de las plantas de los pies. Él me explicaba que una de ellas se pasó todo el tiempo haciéndole reír. Y que aquel día aprendió el valor del humor, el valor de dar alegría a los demás. Y esto se traducía en Fran en una tendencia continua a querer hacer reír en cualquier situación. Una de las mañanas que me desperté con él y tenía que limpiarlo, y estábamos duchándolo y eso, y le estaba limpiando las piernas, ¿no? Y no sé, me hizo mucha gracia porque yo lo trataba como con mucha delicadeza, pensando que no se encontrara mal y demás, y él me miró riéndose y me dijo, ¿qué haces limpiándome las piernas? Digo, ¿qué voy a hacer? Pues limpiarte. Y me dice, Pablo, pero si están nuevas, así que si quieres hasta te las regalo, si las puedes vender. Era gracioso verla como si tuviesen que pasar la prueba de fuego nocturna, el terror nocturno, todo el mundo se quedaba mirándole al que le tocaba esa noche. La primera noche, la verdad es que la recuerdo, se me ha quedado grabada en el corazón, porque todo el mundo recuerda la primera vez que duerme con Fran, ¿no? Sufre de pesadillas, es muy inquieto de piernas y se despierta gritando, ¿no? O sea, media noche suelta un grito que te hiela la sangre y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Él decía que era una bestia en la cama y cuando dormía con él la verdad que está continuamente que si pegándote un manotazo, te toca, te tiene que llamar, que si tienes que tocarle, que si tocarle la frente, y la verdad que fue una noche, fue dura, pero a la vez como que vives por un momento con él toda la dificultad que él ha tenido, porque de noche él revive él dice que revive todas las cosas que ha tenido durante su infancia, y entonces te das cuenta de lo duro que ha tenido que ser. I és un que, havent viscut l'abandonament, torna a confiar, no? I confia. I això ell ho escull cada dia. És veritat que té dies més difícils i és veritat que té dies on l'ansietat pot més que ell, no? Com a tots, no? Que hi ha dies més difícils i més durs. Però, majorment, a ell el determina les ganes de viure, les ganes de riure, les ganes de passar-s'ho bé i el sentit de l'humor. I això a mi m'ha ensenyat tant, i a més és un gust estar amb ell, ¿no? Una de las cosas que me gusta de Fran es que me hace sentirme preferida. Preferida en el sentido de que te sientes elegida por él. Pues uno de los ejemplos es cuando me ve y me dice él, hola hermosa, pero con ese hola hermosa que mueve todo su cuerpo. Por ejemplo, también me siento preferida cuando va a contar un chiste y las veces que ha estado aquí en Córdoba es ¿dónde está Marijo? ¿Dónde está Marijo? Que hay que contar este chiste pero tiene que estar ella. A mí se me ensancha el corazón ver que alguien me quiere,
ver que alguien me busca, alguien que dice, te prefiero a ti y quiero que estés aquí en este momento conmigo. Realmente en mi casa había un ambiente que nunca había visto, estábamos todos como súper felices, además era divertido estar con él. Encima me sorprendía muchísimo por cómo vivía en cada instante, cómo se apasionaba con todo, viviendo tan intensamente, y yo que si voy de un lado para otro, que no paro y me pierdo muchísimas cosas. Pocas cosas que puede, digamos, darnos él a nosotros, nos las da. Por ejemplo, algo que hace mucho es escribir poemas. O sea, el tío escribe muy bien, es un apasionado del siglo de oro español, y siempre que alguien le acoge o alguien le cuida un poco ni que sea, a veces va y le escribe un poema, ¿no? Y aparte con la rima súper cuidada, te dice, esto es un ABBA, rima consonante, no sé qué, en la figura del soneto, no sé cuántos... Y ostras, dices, ¿y cuánto tiempo has tardado en escribir? Porque igual es una cara de folio, pero es Fran, ¿no? Con las manos como las tiene ahí tecleando, y te dice, pues he estado toda la tarde de hoy. La seva manera d'expressar-se, sobretot en català, quan ens escriu a nosaltres, que ens escriu en català perquè sembla que t'escrigui Ramon Llull. És molt bo perquè fa un català antic, un català perfectament culte, que no, ni el sentim ni el llegim avui en dia, ¿no? Estos son identificadores de todos los congresos a los que yo he ido. Mira, de todos los congresos, a cada ponente le ponen su nombre colgado. Que yo aquí hablé de la gastronomía en el Quijote. Vive cada momento como intensamente, porque él lo recibe como un regalo que no sabe tampoco lo que le va a durar. Dice, yo es que no sé si el año que viene podré hacer esto o podré hacer lo otro. Y esto le ayuda a vivir el presente, que es otro de los regalos que nos ha hecho Fran. És algú que té una malaltia que és degenerativa, i això és un fet. I per tant, un no deixa de plantejar-se, sempre necessitaré estar acompanyat, sempre necessitaré estar amb algú que passarà de mi. No? Perquè ell no té família, no té família propera, o no té família que estigui per ell, i per tant és algú que un sempre té, que és normal que ell tingui aquests plantejaments, no? I que per tant l'obliga a ell, com a tots, que estem obligats a això, a viure el present, que és l'únic lloc on te juga tot. A mí se me queda grabado, y de hecho lo recuerdo mucho, cómo disfruta con todo, ¿no? Nosotros fuimos a enseñarle Córdoba y era, Dios mío, qué bonito, era una alucinación por todo constante, por la comida, probó el salmorejo y era, Dios mío, qué bueno el salmorejo, qué bueno. O sea, vuelvo a muchos sitios de Córdoba y digo, la cara de Fran era una alucinación constante. Digo, pero lo más grande de ti no son los chistes o cómo cuentas las cosas. Entonces, no me gustaría que siempre tuvieras la cosa esa de estar intentando, no sé, dar la sensación como que continuamente nos alegra, cuando lo realmente bonito de Fran está dentro, cuando tiene su momento de hablar contigo mirándote a los ojos y de corazón a corazón. Pues disparado dos tiros al cielo. ¡Pam, pam! Y al pam, pam, mira. ¡Qué malo! Te das cuenta que lo que dice el Señor en el Evangelio, que te da el 100 por 1. Tú das algo, evidentemente el estar con Fran es un esfuerzo, pero él te da muchísimo más. Te sientes muy cómodo con él, muy a gusto, y bueno, ese ha sido el motivo fundamental, porque ha servido para eso. Y también para unirnos a la familia, porque cuando está Fran aquí con nosotros siempre nos sentimos de alguna manera más unidos. De hecho, acabando el verano, no pude no preguntarme qué es lo que hacía que estos chavales hubieran dedicado su verano a un desconocido y hubieran acabado tan contentos. Y yo creo que la fuerza de todos ellos venía de que eran personas como nosotros, ¿no? Que se sentían queridos por Jesús, porque esto es lo que nos sucede. Y sobre todo, yo creo que lo que más llamaba la atención, y yo creo que a todo el mundo, era la alegría de Fran, ¿no? Viendo cómo era Fran, sí, con su dificultad física, y generaba una alegría en todas las personas que estaban al lado. Conseguía atraer a todos. Había momentos que había 20 personas a su alrededor. Bueno, ahora puede hacer una vida más o menos normal, pero poco a poco necesitará cuidados. Entonces yo ahí
esa es la dificultad más grande a la hora de acogerle o de poder, o sea, yo creo que podemos acompañarle, pero que necesita un sitio donde eso esté atendido. Necesita médicos y necesita especialistas. Lo que pasa es que es una persona muy culta, entonces lo que no se le puede es aparcar en un centro, porque uno tiende a decir, la vida esto ya no tiene remedio. Y entonces pues hay mucho de eso dentro de los centros y de los minusválidos, ¿no? Que dicen pues que están aparcados, y él no quiere aparcarse porque él tiene una vida misteriosamente muy llena, muy plena, y un deseo de vivir muy intenso, Entonces la dificultad es eso, buscar un sitio en donde él pueda seguir haciendo esa vida y llevando esa vida tan plena. O sea, que él venía a conocernos a nosotros como si fuéramos los que le íbamos a ayudar, y al final ha sido al revés con todos. O sea, yo no me quiero perder tu vida. Yo, si puedo ayudarte, te ayudo, pero a la vez que te ayudo no quiero perderme tu vida, ¿no? Creo que eso está muy bonito, coincide, cuando le ayudas, ganas. Lo veo alegre, lo veo yo. Cuando va a venir pienso, estará triste, tanto tiempo sin verlo, pienso yo. Pero no, mira ahora cuando he llegado abajo, no llore con esa alegría. Sí, así, muy contento, estamos contentos. Desde che sei del siamo contento, ha cambiato molto. Infatti mi ha stupito che una volta lui, circa 5 anni fa, lui mi ha regalato questo braccialetto con inciso il mio nome, e poi l'ho girato e c'è scritto il tuo amico per sempre, no? E quando io ho letto questa cosa qui ho detto è proprio vero, perché l'amicizia con lui è per sempre. Fran nunca se ha conformado con lo que tenía. Más allá de su enfermedad, sus virtudes y defectos, le caracteriza su deseo de ser feliz. Pero nos hemos dado cuenta de que jamás se ha dado la felicidad a sí mismo, sino que la ha encontrado a través de personas que lo han querido tal y como es. Ha encontrado unas amistades que le ayudan a vivir todas las circunstancias de la vida, unos compañeros de camino en su particular viaje al destino. Siempre está hablando del Señor, siempre está hablando de Jesús, y de alguna manera o de otra te la acabamos transmitiendo. Le pregunté a Marcos una noche si de verdad él era humano, si no era un ángel. Y Marcos me dijo que no, 3 o 4 veces que él era completamente humano. Piccola casa nel cuore della città, c'è un giardino nascosto che nessuno si può immaginare. Nel giardino c'è un melograno coi rami in fiore, e tra i sassi del muro nascono le viole. Devi dirmi dov'è questa casa dei fiori, è da sempre che cerco la casa dove posso tornare. Devi dirmi dov'è, perché voglio venire anch'io, non lasciarmi da solo. Bussa pure alla porta, mia madre ti aprirà. Lei è ancora più bella di quello che puoi immaginare. Nel giardino del melograno c'è sempre il sole, e la brezza di sera ti fa sentire il mare. Devi dirmi
la tua casa dei fiori. È da sempre che cerco la casa dove posso tornare. Devi dirmi dov'è, perché voglio venire anch'io. Fammi stare con te. Raggio di luce e la luce ti porterà dove il dubbio ritorna domanda e rinasce il cuore. Nel giardino c'è Dio che ti aspetta e ti vuole parlare. Puoi sederti vicino vicino ad ascoltare. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la.